conocerte y entregarte lo mejor. Y si preguntan qué es lo que me pasa a mí, eres muy sencillo, a Jesús quiero seguir. Voy a tomarme a Cristo en serio. El Señor esté con ustedes. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles con él y les dijo: Ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes, antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: Tomen esto, repartan entre ustedes, porque les digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid, hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por ustedes. Pero miren, la mano del que me entrega está conmigo, en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va según lo establecido, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor, pero él les dijo: Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Ustedes no hagan así, sino que el mayor entre ustedes se haga el servidor, se ha de hacer como el menor, y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo preparo para ustedes el reino como me lo preparó mi Padre a mí, de forma que coman y beban a mi mesa, en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado para recribarlos como trigo, pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague, y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo: Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Y él les dijo: Cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalia, ¿les faltó algo? Dijeron. Nada. Jesús añadió: Pero ahora, el que tenga bolsa, que la lleve consigo. Lo mismo la alforja. Y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Porque les digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito. Fue contado entre los pecadores, pues lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: Basta. Salió y se encaminó como de costumbre al monte de los olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo: Oren para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia oraba con más intensidad, y le entró un sudor que caía hasta el suelo, como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos. Los encontró dormidos por la tristeza y les dijo: Porque duermen, levántense y oren,
para que no caigan en tentación. Todavía estaba hablando cuando apareció una turba. Iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron. Señor, ¿herimos con espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Déjenlo, basta. Y tocándole la oreja lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Han salido con espadas y palos como en busca de un bandido? Estando a diario en el templo con ustedes, no me prendieron, pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro estaba sentado entre ellos. Al verlo, una criada sentado junto a la lumbre, se quedó mirándolo y dijo: También este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también es él, uno de ellos. Pero Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y pasada cosa de una hora, otro insistía diciendo: Sin duda, este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo: Hombre, no sé de qué me hablas. Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: Antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo, lloró amargamente. Y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él, dándole golpes. Y tapándole la cara, le preguntaban diciendo: Haz de profeta, ¿quién te ha pegado? Insultándolo, proferían contra él otras muchas cosas. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo, con los jefes de los sacerdotes y los escribas. Lo condujeron ante su Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les dijo: Si se lo digo, no lo van a creer. Si les pregunto, no me van a responder. Pero desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. Dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les dijo. Ustedes lo dicen, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo diciendo: Hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César, y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Él le responde. Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza diciendo: Instiga al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo. Y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante palabrería, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con insistencia. Herodes con sus soldados lo trató con desprecio y después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí.
Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: Me han traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo le he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusan. Pero tampoco Herodes, porque nos los ha devuelto. Ya ven que no ha hecho nada digno de muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa: Quita en medio a ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando. Crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz, para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque miren que vienen días en los que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbrannos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para justiciarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: Ni siquiera temes a tu Dios, estando en la misma condena. Nosotros en verdad lo estamos justamente porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. En este momento, quienes puedan, se ponen de rodillas. Se pueden levantar. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo:
Realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viendo todo esto. Había un hombre llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con esta Eucaristía y con la lectura de la Pasión del Señor, damos inicio a estos días de la Semana Mayor, de la Semana Santa. Es un tiempo especial para el encuentro con Dios. Miren que este primer día, que se llama Domingo de Ramos, tiene un nombre completico: Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Por eso leímos la lectura del Evangelio, que comprende desde que Jesús entra en Jerusalén hasta que es crucificado y puesto en el sepulcro. El Domingo de Ramos se ha convertido para todos nosotros en un día muy especial, porque es el primer día en que salimos a las procesiones. Y entonces los niños salen felices, los adultos también. Hacía un año no salíamos a la calle a hacer procesiones. Hoy vamos a aclamar a Jesús como Rey y Señor. Eso es lo que se hace el Domingo de Ramos. Pero noten ustedes quiénes eran los que aclamaban a Jesús como Rey. Los que aclamaban a Jesús como Rey eran los que en algún momento de su vida lo habían experimentado a Él como tal, como Rey. No es un rey proclamado de manera global. No es un rey que ha sido coronado, ni que tiene una sede, ni tiene un palacio, ni tiene un ejército. Es un rey proclamado por el corazón de cada persona que ha tenido un encuentro con él. Por eso a esa procesión de aquel momento en Jerusalén iba solamente gente humilde, sencilla, pero que había tenido un encuentro con Jesús. No había un desconocido en esa procesión. Los desconocidos tal vez estaban en las esquinas curioseando a ver quién era el que pasaba. Para ellos, quien pasaba era simplemente un hombre más pobre que los pobres que lo aclamaban, montado en un burro, tal vez con ínfulas de grandeza. Pero para los que estaban ahí en pleno camino, que eran los leprosos curados, los ciegos de nacimiento que habían vuelto a ver, los sordos que habían vuelto a escuchar, aquel paralítico que había sido llevado a la piscina de Siloé para que pudiera volver a caminar, aquellos que habían sido perdonados en sus pecados, aquellos que habían sido liberados de sus demonios, aquellos que habían sido alimentados con la multiplicación de los panes y de los peces. Esos eran los que estaban en el camino de Jesús. Y eran los que le gritaban: eres el rey de los judíos. Yo soy judío, eres mi rey, tú eres mi rey. Te recibo, no solo en Jerusalén. Bienvenido Jesús. Y se quitaban los mantos. La gente utilizaba mantos en su momento.
se quitaban el manto para que su burro no caminara por el asfalto del momento, sino por sus mantos como un signo de reverencia y de homenaje. Y eso es muy bonito porque eso nos pasa a nosotros. Nosotros hemos tenido una experiencia de Dios y cuando vamos a la Eucaristía nos disponemos a vivir la Eucaristía. O cuando de pronto tenemos un momento especial en la familia, o cuando una pareja se casa y es creyente, entonces quieren bendecir su primera imagen religiosa, su primer Cristo, y ponerlo en su casa, o tal vez llevamos de regalo una imagen de Jesús a otra persona, y entonces nos sentimos felices porque Jesús ha entrado en mi casa. Muchas personas, cuando llegan aquí a la Ciudadela, que estrenan su apartamento, lo primero que hacen es buscar en la parroquia a ver quién va a bendecirles el apartamento. Y algunos lo dicen de una manera muy especial: Padre, antes de llegar con todo, queremos que llegue Jesús. Eso es puro Domingo de Ramos. Es puro Domingo de Ramos. Ese es el homenaje que nosotros le damos a aquel en el que creemos, a aquel que en algún momento de la vida ha puesto su mano en nuestra historia y nos ha hecho ver su gloria, sus maravillas, su milagro. Pero lamentablemente el Viernes Santo, los mismos que lo aclamaban en la entrada de Jerusalén y ponían sus mantos en el suelo para que pasara él, son los que van a gritar: crucifícalo. Muerte a ese rey. Venga, pero no era su rey. Ya no es mi rey. ¿Por qué no es mi rey? Porque hay una burla social y prefiero no ser burlado. Entonces renuncio a ese rey. No es mi rey porque ahora he encontrado otras cosas que hacer un poco más urgentes y no tengo tiempo de pasar con él. He encontrado nuevos reyes. Por ejemplo, la Semana Santa es la oportunidad para que aquellos que dicen que tienen mucha fe terminen adorando reyes diferentes al que todo el tiempo ha acompañado el camino. Entonces cada persona que está en Jerusalén recibiendo a Jesús, bueno, he generalizado, muchas de las personas que están en Jerusalén recibiendo hoy a Jesús tienen una fe y una doble moral. Porque son los que rezan y rezan cuando están en medio de la lepra, cuando están ciegos, cuando están paralíticos, cuando están endemoniados, cuando tienen necesidad. Y una vez pasan todos esos momentos difíciles, son los primeros que terminan alejándose de Dios. Somos tus amigos mientras te necesitemos. Una vez no te necesitemos, solo te buscaremos cuando tengamos tiempo. Eso es lo que pasa en el domingo en Jerusalén. Se parece mucho a nosotros. A veces somos muy religiosos, oramos mucho. Muchas veces no faltamos nunca a la misa. Somos de misa dominical. Muchas veces ustedes y yo hacemos oraciones muy bonitas de memoria y nos invitan a unas exequias y allí oramos muy lindo, o vamos donde un enfermo y allí sacamos todos esos salmos de oración del enfermo que tenemos y los entregamos muy lindo. Pero apenas tenemos oportunidad, hablamos mal de alguien, entregamos un comentario del otro que no corresponde. Apenas tenemos oportunidad, ponemos en entredicho a una persona o participamos de la mala cizaña de otros. Puro Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es el día en el que lo recibimos con gozo, pero luego nos escondemos como Pedro para decirle a los demás: no lo conozco, no me vinculen con él, mi fe es privada, en mi trabajo yo no hablo de Dios, nadie sabe que yo vengo a misa, yo no puedo decir que yo creo en Dios porque hay una libertad de cultos y yo respeto el culto de todo el mundo menos el mío. Dios es para muchas personas signo de vergüenza. Jesús es signo de vergüenza.
¿Por qué hacemos procesiones en Semana Santa? Para hacer pública nuestra fe. Para decirle a todo el que nos vea, sí, usted cree que yo voy detrás de una imagen, pero lo que no sabe es que yo me he encontrado con aquel a quien representa esa imagen. He tenido un contacto con él, he tenido una experiencia de paz, me he sentido fortalecido, me he llenado en el interior de su presencia, me he levantado de muchas, porque ese a quien representa la imagen de la que usted hoy se burla, me ha levantado. Salir a una procesión, ir a la Eucaristía, hablar de la experiencia de Dios a sus amigos y al que sea, no es otra cosa que decirle a la otra persona: tengo una experiencia que no me cabe a mí solo en el alma. Hay un Dios con el que me he encontrado, que me ha llenado poderosamente, y hoy siento la necesidad de hablarte de él. ¿Qué te parece si no hablamos de fulanito de tal, sino más bien de Jesús? ¿Para qué tenemos que hablar de aquel o de aquella, pudiendo hablar de Jesús? Hablar de aquel y de aquella es poner más pesada su situación, su realidad. Hablar de Jesús es poner más liviana la nuestra. ¿Quién entra entonces? Podríamos decir que cada uno de nosotros es un Jerusalén diferente. Porque para cada uno de nosotros Jesús entra en la vida de una forma distinta. Para unos entra en ciertos momentos, para otros todos los días. Lo importante es que ustedes y yo tengamos muy claro quién es Jesús para nosotros. Casi que Jesús, montado en ese burro, entrando en Jerusalén, le pregunta a la gente: ¿qué dicen ustedes que quién soy yo? La pregunta que le hacían los apóstoles. ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Usted por qué está aquí? ¿Y usted por qué se quitó el manto? ¿Quién soy yo para usted? Y más de uno terminaría respondiéndole: Señor, yo no sé, yo veo que todo el mundo se quita el manto, por eso yo me quito el mío, porque según parece, usted es un personaje muy importante. Eso no lo quiere Jesús. Jesús quiere que usted tenga una respuesta a esa pregunta. ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? Y una vez tengamos la respuesta a esa pregunta, entonces vamos a empezar a comprender lo que decía la carta a los Filipenses en la segunda lectura. Se despojó hasta de sí mismo por amor a mí. El que entra en Jerusalén es un ser que me está amando con tanta fuerza que se está entregando él mismo por amor a mí. Por eso no vale para Jesús que le digamos someramente, mediocremente, cualquier cosa de lo que Él es para nosotros. La entrada de Jesús en Jerusalén es la respuesta que Él le da a la pregunta nuestra. ¿Quién soy yo para ti, Jesús? Jesús, ¿quién soy yo para ti? Y la entrada de Jesús en Jerusalén es: lo eres todo para mí. Lo eres todo para mí. No puedo aplazarte, no puedo posponerte, no te puedo dejar para después. Tú lo eres todo para mí. Es lo que significa Jesús entrando en Jerusalén. Por eso, ¿quién es Jesús para nosotros? ¿También lo es todo? ¿O de vez en cuando lo aplazamos? ¿O de vez en cuando lo posponemos? ¿O de ciertas horas a tales horas rezamos y de ciertas horas a tales horas pecamos? Porque nos han enseñado que el que reza y peca empata. ¿Quién es Jesús para mí? Esa es la pregunta que nos debemos hacer nosotros hoy. Porque esa semana ustedes van a ir a la iglesia más de lo normal. Seguramente van a volver en la semana, van a volver el jueves, el viernes, a la vigilia pascual del próximo sábado. ¿Por qué? ¿Quién es pues Él para usted? ¿Quién es?
No cometa el error de venir jueves, viernes y sábado porque si no viene es pecado, porque son días de precepto. No. ¿Quién es Él que lo mueve a usted a estar con Él? ¿Quién es Él? ¿Están ahí pensando en eso? Ya no más Semanas Santas de tradición. Vamos a vivir la conciencia. ¿Quién es Él para mí? Lo es todo. Es importante. Y entonces yo, ¿por qué sigo actuando como actúo? Vamos a vivir esa Semana Santa conciencia. Vamos a sentir realmente un encuentro con Jesús. Vamos a disponernos a escuchar la voz de Dios. Vamos a permitirle a Dios que me haga sentir en mi propio cuerpo sus dolores. Y vamos a decirle al Señor que nos unimos a su pasión, que es la misma que nos salva. Por favor, no más Semanas Santas por cumplir, no más Semanas Santas por tradición. Vivamos una Semana Santa donde yo sienta que en verdad he tenido un encuentro de corazón a corazón con Dios, y ese encuentro de corazón a corazón me salva. Amén. ¿Ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Ustedes creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Levantemos nuestra mano y digamos: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos alegramos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Hagamos una sola oración. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que se avergüenzan de ti, por aquellos que cuando se trata de su fe, entonces hay que hacerlo en silencio, hay que hacerlo en secreto. Te pedimos perdón por aquellos que se avergüenzan de ti, que has dado la vida entera por ellos. Por Jesucristo nuestro Señor. Se puede.